Bien, ¿me confirman si se ve, por favor? Sí se ve. Sí, Inge. Gracias. A ver, en la clase pasada estuvimos viendo acerca de las proposiciones con conectivas, ¿sí? Entonces, nos centramos en identificar cuando estoy representando una proposición y además vimos los axiomas del valor de verdad de una proposición que se expresa mediante otras. A ver, entonces, lo que vamos a hacer ahora es un recordatorio, ¿ya? Y voy a hacer preguntas y ustedes me van a ir respondiendo. ¿Estamos? Entonces, quisiera que me digan, si yo tengo una proposición, ¿sí? Más bien, más claro así. Si yo tengo la doble implicación de P y Q, ¿cuándo la doble implicación entre P y Q es verdadera? Kevin. Cuando el antecedente, Kevin Joel. cuando el antecedente y el consecuente son verdaderos y, Mm. y lo otro es cuando las dos son falsas. No, en doble implicación no hay ni antecedentes ni Eh, consecuentes. cuando las... Ay, disculpe. Ahí sí. Sí, sí te escucho. Ya listo. Cuando las dos verdades son igual, o sea, las dos son verdad o las dos son falsas, solo ahí es verdadero. Si no, Las es falso. dos. ¿Las dos qué? Las, las dos proposiciones. Ya, ahora hago otra vez la pregunta y respóndeme completito. Si yo tengo la doble implicación entre P y Q, ¿cuándo la doble implicación entre P y Q es verdadera? A ver, cuando la verdad de las proposiciones es igual, o sea, si las dos son verdad, va a ser verdad. Si las dos son falsas, va a ser verdad. Y si no, pues va a ser falso. ¿Las dos qué? Ah, ya no me acuerdo. Las Responde, dos. es que me estás respondiendo incompleto las cosas, ¿sí? Ajá, sí. Cuando tú dices cuando las dos, pero ¿qué? ¿A qué te refieres con las dos? Ahí te está faltando una palabra, ¿sí? A ver, échale la mano, Stephanie Catherine, ayúdale a David. ¿Es cuando las dos proposiciones son verdaderas o cuando las dos proposiciones son falsas? Bien. Cuando ustedes respondan algo, cuando justifiquen algo, cuando argumenten algo, debe estar completo, ¿ya? Eso es algo que vamos a aprender ahora, en lo largo de todo el curso, ¿sí? Al final del curso ustedes no van a responder, pues porque así ha de ser, o cosas a medias. Ustedes van a responder con nombre y apellido, haciendo referencias a teoremas, haciendo referencias a axiomas, ¿sí? ¿Estamos? Y nos vamos a ir entrenando en esto. Voy a hacer otra pregunta, a ver. Si yo tengo la implicación entre R y S, ¿sí? O sea, tengo la implicación de R y S. ¿Cuándo la implicación de R y S es falsa? Camila. Buenas tardes, Inge. Hola. Cuando las dos proposiciones, o sea, el valor de la verdad del antecedente es verdadero y el valor del consecuente es falso. Ya, entonces cuando el antecedente es verdadero, o sea, R es verdadero y el consecuente S es falso, la implicación entre los dos es falsa. Ya. ¿Quién nos dice eso, Camila? El axioma de la implicación. Correcto, ¿sí? El axioma de la implicación es el que nos ayuda a responder eso. A ver, otra pregunta. Si la proposición P es verdadera y la proposición Q es falsa, la disyunción de P y Q, ¿qué será? A ver, Alexis. Verdadera.
¿Por qué? Porque el axioma de la disyunción nos dice que solo va a ser falsa cuando el valor de verdad de ambas proposiciones sea falsa. Ya, y a lo contrario, ¿no es cierto? Sería verdadero. Muy bien. Otra pregunta. Si la proposición R es verdadera, ¿ya? Si la proposición R es verdadera, la conjunción de R y R, ¿qué valor de verdad tendrá? Robert. Buenas tardes, Inge. Sería Hola. verdadero, ¿Por qué? porque está hablando de la misma proposición, ya diciendo que es verdadero. Ya, entonces la conjunción de R y R, como R es verdadera, la conjunción será verdadera. ¿Estamos? Muy bien. Ya, parece que sí estamos entendiendo estos axiomas y pues vamos a hacer el siguiente ejercicio. Dice, mira, desarrolla una tabla de verdad para la siguiente proposición. ¿Sí? Ayer hablábamos que el objetivo de una tabla de verdad no es el hacerla por hacer, ¿sí? Sino el obtener o, sí, el analizar cuál es el valor de verdad de toda esta proposición, dependiendo de las proposiciones que lo conforman, o sea, P, Q y R en este caso. ¿Sí? A ver, vamos a buscar a alguien por aquí para que me ayude con el ejercicio. A ver, ¿quién desea participar? ¿Quién desea participar? A ver, levante la manito si desea participar. A ver, Mateo Javier. Buenas tardes, ingeniero. Hola. A ver, Mateo, ayúdame leyendo lo que está aquí resaltado. O sea, el ejercicio. Ya sería la conjunción Ujú. de la conjunción de P y Q Vamos de de la, nuevo. a ver, la conjunción de P de la conjunción, a ver, ya me perdí, profe, De espera, espera, nuevo, de espera. nuevo. Puse Dale. nervioso. Tranquilo, tranquilo. Respira. A ver, la conjunción Ujú. de la conjunción Bien. de P y Q. ¿Esta es conjunción, seguro? Ah, no, de la disyunción. Vamos de nuevo. Ya, la conjunción de la disyunción de P y Q, Ujú. de la Y, implicación, y la implicación de P y ujú, Q, ¿ya? de la Y, implicación de, no, y la implicación de Q y R. exactamente. Y la implicación de QR. Porque, o sea, recuérdenlo, eh, es la conjunción de esta y esta. ¿Sí? Pero ¿quién es la que está a la izquierda? Ah, pues es la conjunción de la disyunción de P y Q y la implicación de P y Q. Y la implicación de Q y R. ¿Sí? Para hacer distinción, si quisiéramos escribirlo, tendríamos que poner comitas, ¿no? Para hacer esa separación. ¿Estamos? Repito, la conjunción de la disyunción de P y Q y la implicación de P y Q y la implicación de Q y R. ¿Ya? Bien, entonces vamos a hacer una tabla de verdad para esta proposición. Para ello, pues ya identificamos que tenemos tres proposiciones P, Q y R. La clase de ayer habíamos mencionado, ¿no es cierto?, que no importa el orden en el que yo empiece a poner verdaderos, verdaderos, falsos, falsos, lo que tengo que garantizar es de que estén todas las alternativas, las combinaciones posibles para los valores de verdad de P, Q y R, ¿sí? Entonces puedo hacer lo siguiente, puedo decir, bueno, yo quiero que P sea verdadero, falso, verdadero, falso, verdadero, falso, verdadero y falso.
quisiera que Q ahora sea verdadero, verdadero, falso, falso, verdadero, verdadero, falso, falso, y R, verdadero, 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 falso, falso, falso y falso. ¿Ya? Ustedes en su casa, si desean, podrían hacer que P, 4 verdaderos, 4 falsos, Q, pueden hacerle verdadero, falso, verdadero, falso, verdadero, falso, y R, verdadero, verdadero, falso, falso. Lo único que va a cambiar es las posiciones de las filas. El valor de verdad de la proposición, ya como está aquí, ya es único, ¿sí? O sea, al momento de que yo escribo una proposición, el valor de verdad ya está escrito, ¿sí? Lo único que estamos ahorita es viendo cómo será, ¿sí? Cómo será la disposición de esto. Tengo 8 filas, ¿sí? Las 8 combinaciones posibles, ¿no? Las 3 verdaderos, 2 verdaderos, un falso, 2 falsos, un verdadero, y las 3 falsas. ¿Ya? Entonces, empiezo a indagar lo que necesito. A ver, yo necesito, fíjense, necesito el valor de verdad de todo esto, ¿sí? Pero para poder saber el valor de verdad de mi proposición, necesito saber el valor de verdad de esta proposición y necesito saber el valor de verdad de la que está acá. ¿Ya? ¿Cómo sé el valor de verdad de la que está a la derecha? Con Q y R y el axioma de la implicación. Ya está. ¿Sí? Podemos hacerlo eso rapidito aquí, mira. Entonces, para saber el valor de verdad de la implicación entre Q y R, utilizo el axioma de la implicación entre Q y R. Entonces, recordemos que es falso si el antecedente es verdadero y el consecuente es falso. Entonces, tendría verdadero, 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 falso, falso, verdadero y verdadero. ¿Sí? Entonces, ya conozco los valores de verdad de la implicación de Q y R dependiendo de los valores de verdad de Q y R. ¿Sí? Ya tengo esta parte lista. Ahora me tocaría la proposición que está en la izquierda. Pero para saber el valor de verdad de la proposición que está en la izquierda, necesito saber el valor de verdad de la disyunción de P y Q y el valor de verdad de la implicación de P y Q. Entonces vamos a escribirlo aquí. Disyunción entre P y Q. ¿Sí? Y ya lo repasamos hace un ratito, ¿no? La disyunción entre P y Q es falsa si ambas son falsas, ambas proposiciones. Entonces vamos viendo. Verdadero, verdadero. Hagamos con otro color. Verdadero, 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 falso. Fíjate, las dos son falsas. Sigamos. Verdadero, verdadero, verdadero y falso. ¿Sí? Aquí me estoy olvidando de poner. Esto es axioma de la disyunción. Y el de acá, axioma de la implicación. ¿Ya? Necesito también conocer el valor de verdad de la implicación entre P y Q. Le ponemos acá. ¿Sí? Y ya manejamos hace un ratito la implicación. Antecedente verdadero, consecuente falso, implicación falsa. Entonces vamos. Entre estas dos. Tendría verdadero, verdadero, falso, verdadero, 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 falso, verdadero. ¿Sí? Motivo, axioma de la implicación. ¿Sí? Ahora, una vez que ya sé los valores de verdad de la disyunción de P y Q y la implicación de P y Q, ya estoy capacitado para conocer el valor de verdad de toda esta proposición, fíjate. Entonces la voy a escribir acá. Aquí y acá. ¿Sí? Entonces, para hacer esto, me voy a valer de el axioma de la conjunción. ¿Sí? El axioma de la conjunción menciona que la proposición aquí dada sería verdadera si tanto la una proposición como la otra es verdadera. Entonces vamos viendo. Estoy trabajando con estas dos, mira.
pero con el axioma de la conjunción. Verdadero, verdadero, verdadero. Verdadero, verdadero, verdadero. Falso, falso, verdadero, verdadero, falso y falso. Axioma de la conjunción. ¿Sí? Y finalmente, pues ya puedo hacer toda mi proposición, ¿no? ¿Sí? Pues voy a copiar esto. Vamos a pegarle acá. Ahí. Esta en conjunción con esto. ¿Estamos? Porque yo ya sé el valor de verdad para esta proposición y también para la que está acá, que es la cuarta columna que está aquí. Entonces, otra vez con conjunción, mira. Entonces, ¿qué nos va a quedar? Verdadero, verdadero, verdadero. Verdadero, verdadero, verdadero. Falso, verdadero, falso. Falso, verdadero, falso. Verdadero, falso, falso, verdadero, falso, falso. Y las dos últimas son falsos, verdaderos. Falso, falso. ¿Sí? Entonces, esto es axioma de la conjunción. ¿Estamos de acuerdo? ¿Alguna pregunta, muchachos? Preguntas. Profe, ¿cómo era el nombre de la proposición? ¿Cuál? ¿Esta que estamos trabajando? Sí, o sea, Sí. de toda la proposición. La conjunción de la disyunción de P y Q y la implicación de P y Q y la implicación de Q y R. Ya, gracias. Ok. ¿Alguna otra pregunta? Es demorado hacer una tabla ya con 3, ¿no? Sí. Pero, o sea, no van a haber ejercicios en las pruebas o así que te digan, una tabla de 4. O sea, no tiene sentido hacer eso. ¿Sí? Miren, por ejemplo, y aquí vienen el tipo de preguntas que les puedo estar haciendo. A ver. Viene la pregunta. ¿Cuáles deben ser los valores de verdad de P, Q y R para que mi proposición, me refiero a mi proposición con la que estamos trabajando, ¿no? Con esta que está aquí, para que mi proposición sea verdadera? ¿Qué dice? ¿Cuáles deben ser los valores de verdad de P, Q y R para que mi proposición sea verdadera? Kelly. ¿Tienen que ser todos falsos o puede ser la P falsa y QR verdadera? A ver, de nuevo. Los valores de verdad de PQR pueden ser verdaderos. ¿Pueden y ser o también deben ser? deben ser verdaderos, o ¿Ya? también puede ser P el valor falso y QR verdadero. Ya, tengo dos alternativas, muy bien. ¿Sí? Entonces, ¿cuáles deben ser los valores de verdad? P, Q y R deben ser, ¿qué está escribiendo? P, Q y R deben ser todos verdaderos.
O la otra opción, P debe ser falso y Q y R verdaderos. ¿Sí? Que sería, fíjate, la primera y la segunda fila. ¿Sí? ¿Estamos? Voy a hacer otra pregunta. A ver, vamos con otra pregunta. Dice así. Si mi proposición es falsa, ojo, me estoy refiriendo a mi proposición con esta, ¿no? La que estamos estudiando. Si mi proposición es falsa, y P es verdadera, coma, ¿cuál es el valor de verdad de R? Si mi proposición es falsa y P es verdadera, ¿cuál es el valor de verdad de R? A ver, Ivonne. Hay tres casos. Cuando Ya. la proposición es falsa y P es verdadera, en el primer caso R debe ser verdadera, en el segundo falsa y en el tercero igual falsa. O sea, serían dos casos nada más. Ya, entonces R puede ser verdadera o en otro contexto puede ser falso. Muy bien. ¿Sí? Si vemos la tabla, pues estaría en la fila 4 o en la 4, 5, 6 o en la 8. Vamos a una última pregunta con esto. Si P y Q son falsos, ¿sí? Si P y Q son falsos, y mi proposición es falsa, ¿cuál es el valor de verdad de Q? Ah, perdón, no de Q, de R. Perdón, de R. Si P y Q son falsos y mi proposición es falsa, ¿cuál es el valor de verdad de R? Stephanie. R puede ser verdadero o falso. Otra vez, ¿no es cierto? Sí. Otra vez, la misma idea. R puede ser falso. Y así puedo ir jugando. ¿Sí? Voy a modificar esta última pregunta para que calce en una idea distinta. Déjenme ver. Cambiémosle aquí. Si P y Q son falsos, cambiémosle aquí. Si P y Q son verdaderos, ¿sí? Si P y Q son verdaderos y mi proposición es falsa, ahí sí. Miren, si P y Q son verdaderos y mi proposición es falsa, ¿cuál es el valor de verdad de R? ¿Qué respondería? A ver, Stephanie, otra vez. Tiene que ser falso. ¿Ya? ¿Sí, no? PQ verdadero, hay dos ocasiones, dos instancias en donde P y Q es verdadero. ¿Sí? Pero en una instancia la proposición es verdadera y en la otra instancia la proposición es falsa. ¿Sí? Entonces, si P y Q son verdaderos y mi proposición es falsa,
¿sí? Estoy en 1, 2, 3, 4, 5. Estoy en la fila quinta, mira. R necesariamente debe ser falsa. ¿Sí? R debe ser falso. ¿Ya? Entonces, analizando esto, ¿sí? Voy a copiar el ejercicio. Vamos a copiarle acá. Esto. Vamos a borrar esto. Ahí. ¿Sí? Y voy a responder la misma pregunta que les acabo de hacer, pero de una manera sin hacer la tabla. Porque mira que tú respondiste esto haciendo la tabla. Pero vamos a responder esto sin hacer la tabla. ¿Y cómo le haríamos eso? Nos vamos a valer de los axiomas que ya conocemos. Entonces, mira. ¿Qué sabemos? Voy a escribir aquí, mira. Sabemos que P y Q son verdaderos, o sea que su valor de verdad de P y Q es verdadero. Y además que, voy a hacerle más grande, ahí, ¿ya? Y además que mi proposición, ¿sí? Y además que mi proposición es falsa, ¿sí? Y voy a ir justificando, mira. Vamos a ir justificando. Entonces, ¿cómo le haríamos? Voy a hacer acá a un ladito un análisis de esto mismo, ¿sí? Pero como decirlo, como que fuese a mano alzada, ¿ya? Y normalmente cuando tú haces un ejercicio, a veces bosquejas algunas cosas a un ladito. Entonces eso lo voy a hacer acá. Entonces miren, y aquí voy a ir narrando lo que voy haciendo. O sea, lo que está en azul es lo que yo les voy a calificar después. Entonces miren, sabemos que P y Q son verdaderos. Chévere, a ver. P es verdadero, Q es verdadero. P es verdadero, Q es verdadero. Q es verdadero. De R no tengo idea. ¿Ya? Y me dice, y además sé que mi proposición es falsa. O sea, toda esta proposición, muchachos, es falsa. ¿Ya? ¿Estamos de acuerdo? Sí, sí me van siguiendo. ¿Sí? ¿Sí siguen ahí? Sí, profe. Ya. Gracias, Mateo. Entonces, mira, eso es lo que me dice la pregunta, ¿no? Yo sé que P y Q son verdaderos. P verdadero, Q verdadero, P verdadero, Q verdadero, Q verdadero. Y sé que toda mi proposición es falsa. Chévere, todo esto es falso. Entonces, mira, gracias a los axiomas que yo conozco, yo ya puedo decir, a ver, en este paréntesis que está aquí, como P es verdadero y Q es verdadero, esta proposición, disyunción entre P y Q, ¿qué será, muchachos? Verdadera. Verdadero. Verdadero. Bien, vamos acá. Tengo acá otra proposición. La implicación de P y Q, ¿qué será, muchachos? Igual verdadero. Verdadero por el Verdadera. axioma de la implicación. Muy bien. Mira que ahora ya sé el valor de verdad de la disyunción de P y Q y de la implicación de P y Q. Y hay una conjunción entre los dos. Entonces, el valor de verdad de todo esto, ¿qué será? Verdadera. Verdadera. Muy bien. La conjunción entre dos proposiciones verdaderas es verdadera. ¿Sí? Quedaría irnos acá, ¿no? A esta proposición que está acá. Pero mira que me dice que toda la proposición es falsa. Si yo ya sé que esta proposición de la izquierda es verdadera, esta proposición que está acá, ¿cuál debería ser su valor de verdad? Falsa. Falsa. Debería ser falso. ¿Y quién te dice eso? Sí. El axioma de la implicación. De la implicación, no. De la El confusión. axioma de De la De la conjunción, conjunción. perdón. Porque tienes una conjunción que es falsa y ya tienes el uno verdadero, entonces el otro debe ser falso.
Y aquí viene lo chévere. Si esta implicación es una implicación falsa y ya sabes que el antecedente es verdadero, entonces R, ¿qué debe ser? Falso. 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 No hay otra opción. ¿Sí? Y eso es lo que respondimos acá. ¿Sí le ves? ¿Y se acabó? No tuve que hacer una tabla de verdad. ¿Sí? Simplemente analizando, gracias a los axiomas, yo ya puedo responder la pregunta. Imagínate que te pongo 4 proposiciones. No te vas a poner a hacer una tabla de 2 a la 16 filas. Lo que tienes que hacer es analizar gracias a los axiomas. Ahorita vamos a redactar lo que hicimos, mire. Entonces, a ver, sabemos que P y Q son verdaderos y además que mi proposición es falsa. Vamos a poner aquí entonces. 2 puntos. La disyunción de P y Q será verdadera. Justificación por el axioma de la disyunción. ¿Sí? Coma. Y la implicación de P y Q también será verdadera por el axioma de la implicación. ¿Sí? Estoy aquí ahorita. Punto. Luego, esta proposición, ¿sí?, será verdadera por el axioma de la conjunción. ¿Estamos? ¿Sí? Ahora, como mi proposición es falsa, ¿sí? Entonces, por el axioma de la conjunción, esta proposición, implicación entre Q y R, debe ser falsa. ¿Sí? Y finalmente, por el axioma de la implicación, ¿sí?, R debe ser falso. ¿Sí? He redactado lo que hice acá. ¿Estamos de acuerdo? ¿Tienen alguna preguntita? Juan. Sí, profe. Digamos que nos manda una tarea o una lección. ¿Tiene que estar redactado tal cual está así en el ejemplo de ahorita? ¿O puede ser con otras palabras? Digo, en el momento de luego, ahora, Claro, esas o sea, palabritas. es para entender, ¿no? O sea, tú le pondrás ahí tu propia marca personal, ¿ya? Entonces, en vez de luego, puedes usar el entonces, puedes hacer referencia, o sea, poco a poco vamos a ir aprendiendo a hacer una redacción, ¿sí? Entonces, este es un ejemplo nada más de cómo va a ir siendo, ¿no? ¿Sí? Pueden ser palabras más, palabras menos, pero poco a poco vamos a ir trabajando esto. ¿Ya? Nota que en ningún lado he puesto, como las dos son verdaderas, la conjunción de las dos proposiciones es verdadera. O sea, nunca he puesto eso, porque eso ya está dicho en el axioma de la conjunción. ¿Sí? Yo solamente les estoy haciendo mención. O sea, para tomar estas decisiones, yo hice mención al axioma de la implicación, al axioma de la disyunción, al axioma de la conjunción. ¿Sí? ¿Alguna otra preguntita?
A ver, vamos a ver otro ejemplo que dicen por ahí. A ver. Déjenme verle por aquí. Los ejemplos. A ver. Vamos acá. A ver, hagamos otro ejemplo de esta misma. ¿Me confirman si es que se ve, porfa? No se ve todavía. Gracias. A ver, ahí. Sí. Ya. Entonces, a ver, hagamos este. Digamos, si R es verdadero y esta proposición es falsa, pregunta, ¿cuál es el valor de verdad de S? ¿Sí? Si R es verdadero y esta proposición es falsa, ¿cuál es el valor de verdad de S? A ver, vamos haciéndole y luego les pongo uno para que lo hagan ustedes. ¿Estamos? A ver, entonces, vamos a ponerle aquí. Voy a poner primero lo que sé. Entonces sabemos que R es verdadero y pues que nuestra proposición, cambiémosle de color, pongámosle azulito, ¿bien? Y que nuestra proposición es falsa, ¿sí? Entonces voy a hacer acá a un ladito mi bosquejo para irme ayudando. Vamos a hacerle acá. A ver, muchachos, y vamos a ir poniendo lo que conocemos para luego ir redactando. A ver, sé que R es verdadero, acá hay otro R es verdadero. Y sé que toda esta proposición es falsa. ¿Sí? Entonces, a ver, y pregunta para ustedes. ¿Cómo leo esta proposición? La implicación. ¿Ya? Siga, siga. Perdón, bro. Pensé que no estaba activado el micrófono. La implicación de R y S y la negación de S y la negación de R. Otra vez. La implicación de R y S y la negación de S y la negación de R. ¿Y esta conjunción? ¿En dónde está? Sería la implicación de R y S de la conjunción. No. Nota que es la implicación de esta proposición y la negación de R. Pero ¿quién es esta proposición? Es la conjunción de la implicación de R y S y la negación de S. Sí. ¿Ya? Tú estás leyendo así, de corrido, para acá. No, pues es esta, luego esta. ¿Estamos? A ver, pidamos ayuda al público. Renzo. Buenas tardes, profe. Hola. Sería, a ver. Sería la implicación de la conjunción de la implicación de R y S y la negación de S y la negación de R. Bien. ¿Sí? Muy bien. Entonces, ¿cómo empezaste leyendo, Renzo? Por la implicación.
Por la implicación, muy bien. Entonces aquí tengo una proposición que, entre comillas, está gobernada por la implicación, que es falsa. ¿Cuándo la implicación entre dos proposiciones es falsa? Robert. Cuando el antecedente es verdadero y el consecuente es falso. Ya, bien, Estefan. Cuando el antecedente es verdadero y el consecuente es falso. ¿Sí? Ahí se da. Antecedentes, todo esto que está acá. Consecuente es la negación de R. Y mira que esto está fácil sacarlo, ¿no? Porque si R es verdadero, la negación de R, ¿qué sería? Falso. ¿Sí le ven? Si R es verdadero, la negación de R es falso. Ya, chévere. A ver, entonces, vamos viendo. Yo sé que esta conjunción es verdadera. Entonces viene la pregunta, muchachos. ¿Cuándo una conjunción entre dos proposiciones es verdadera? Cuando el valor de verdad de ambas proposiciones es verdadero. Muy bien. Entonces, la implicación entre R y S debería ser verdadera y la negación de S debería ser verdadera. Creo que ya ahorita ya podemos responder la pregunta. ¿Cuál sería el valor de verdad de S? Falso. ¿Cuál sería, muchachos? Falso, profe. Ya, sería falso. Si Verdadero. A ver, falso o verdadero, ¿qué dicen? Falso, profe, falso, falso. Falso, Es profe. falso. Falso. Ya, entonces, Falso, profe, porque no se cumpliría la implicación de R y S. ya, a ver, vamos viéndole aquí. A ver. A ver, déjenme, solo le checo aquí, verdadero, falso, ya. Este es verdadero, ambas son verdaderas, R es verdadero, S, negación de S, verdadero. ¿Qué piensan? Ese Aquí debería hay, ser verdadero. aquí hay una situación interesante que está sucediendo en este ejercicio. Miren lo que yo voy a intentar hacer. Nos estamos guiando aquí, ¿no es cierto? Miren, si la negación de S es verdadero, ¿S qué debería ser? Ustedes me dicen S debería ser falso. Entonces todas las proposiciones S deberían ser falsas. Por lo tanto, aquí esta S también debería ser falsa. Pero si esta S es falsa, la implicación entre R y S sería falsa, luego la conjunción sería falsa, luego este sería verdadero. ¿Ya? Entonces, ¿qué está pasando ahí? Parece que se está contradiciendo algo, ¿no? No sé si le ven. Porque el valor de verdad de la proposición ya está dado. Y una proposición es que pueda ser verdadera y falsa a la vez. ¿Sí? Entonces, parece que esta proposición nunca va a ser falsa. Hay un método, ¿sí? Que ya lo vamos a ver después. ¿Sí? Hay un método que se llama la reducción al absurdo para poder entender lo que está pasando aquí. ¿Sí? Entonces, repito, miren, o sea, lo que los axiomas me están diciendo es que, bueno, si la negación de S es verdadero, S debe ser falso. Bueno, entonces este de acá también es falso. Pero a ver, la implicación entre R y S sería falsa, y antes puse verdadero. Luego la conjunción
debe ser falsa, pero antes puse verdadero. Y luego la implicación falso, falso debe ser verdadero, pero el ejercicio me decía que era falso. Entonces, ¿qué está sucediendo? ¿Sí? Esto que está aquí, no sé si algunos que hayan visto esto antes o están repitiendo, esto que está aquí es algo que se llama una tautología, ¿sí? Y es una proposición que siempre es verdadera. O sea, lo que yo les acabé de poner aquí de que es falso, eso nunca va a ser cierto. ¿Sí? Eso nunca va a ser cierto. Concluyamos acá. La proposición es la que la tenemos aquí. Esta, ¿sí? Nunca será falsa. En unos minutos vamos a hablar, perdón, de tautologías. ¿Sí? Y ahí haremos, entenderemos de una mejor manera lo que está pasando aquí. ¿Sí? Les voy a poner otro ejemplo. A ver, déjenme ver por acá otro ejemplo. Dime, Juan Daniel. No, profe, dejé la mano levantada, disculpe. Ah, ya. Bájale la manito. A ver, vamos acá. Veamos este otro ejemplo. A ver. A ver, escribamos aquí una. Inventémonos una. A ver. Ya. Entonces pongámosle aquí. Si esta proposición, vamos a moverle acá un poquito. Les voy a compartir. A ver, ahí se puede ver, ¿no? Si la proposición aquí descrita es falsa, pregunta, ¿cuál es el valor de verdad de P? ¿Qué dice? ¿Cuál sería el valor de verdad de P? Falso. Falso. ¿Alguien que diga lo contrario? ¿No? Puede ser falso o verdadero. Puede ser falso o verdadero.
Pues hagámosle. A ver, vamos haciéndolo. A ver. Y le voy a redactar. A ver, voy a poner otro verbo, conocer. Conocemos que esta proposición es falsa. ¿Sí? Punto. Entonces, por el axioma de la disyunción, la implicación entre R y T, ¿qué sería, muchachos? Falsa. Es falsa. Y la disyunción entre T y P, ¿qué sería? Falsa. También es Falsa. falsa. Muy bien. ¿Estamos? Luego, ¿sí? Por el axioma de la implicación, R, ¿cuál es su valor de verdad? Verdadero. Verdadero. ¿Sí? Verdadero. ¿Y T qué es? ¿Y T qué sería? Falsa. Falso. Y T es falso. Además, por el axioma de la disyunción, P, su valor de verdad, ¿qué es? Falso. P es falso. ¿Sí? Inclusive ni siquiera necesité el otro, mira. ¿Sí? O sea, ni siquiera necesito de R y de T, porque como la disyunción entre T y P es falso, T y P ambas deben ser falsas. ¿Sí? Y ya estaría listo, respondida mi pregunta. ¿Sí? Hice esta partecita extra, pues para que no te quedes con la incógnita de qué pasa con R, ¿no? Entonces R ha sido verdadero. ¿Sí? A ver, una última ya para cerrar esto. Y igual, esta sí quiero que le hagan ustedes. A ver, déjenme pensar. Pongámosle aquí así. Pongámosle ahí. Pongámosle así. Ahí. A ver, esto. Utilicemos este también. Ya, ahora déjenme pensarle. A ver. Ya. A ver, entonces dice así. Si la proposición está planteada aquí es falsa, entonces el valor de verdad de la negación de Q es ya, vamos a trabajar unos 3 o 4 minutitos. Prendemos las camaritas y a trabajar, muchachos. Pueden al comienzo hacer el bosquejo, ¿no es cierto? Y luego ya ir redactando. ¿Qué axiomas usé? ¿Qué fui
¿Qué fui viendo primero? Ah, primero hice esta, el axioma de tal. Dime, César. Este sería que la negación de Q es verdadera. No sé, todavía no lo he hecho. Pero bueno, tú dices que la negación de Q es verdadera, ya. Ya vemos Profe, a que mí me sacan sale tus lo compañeros. mismo que mi compañero. Ya, te digo que es verdadero. Ya, vamos trabajando. Un minutito más. Verdadero, igual. Ya. Voy a escribir otro ejercicio acá abajo, ¿ya? Um, Los que ya acabaron el primero que está planteado pueden empezar a analizarle el segundo. A ver, muchachos. Sí, le hicimos el primero. ¿Les dio que la negación de Q es verdadero? ¿A todos?
¿Sí? Bien, a ver, le voy a hacer aquí rapidito. Mira, a ver. Voy a redactarlo ya. Para que se les haga fácil la asimilación. Primero voy a hacer. Vamos a ponerle aquí. Primero voy a hacer la estructura que les había comentado, ¿no? El bosquejo. ¿Ya? Entonces, ¿cómo sería el bosquejo de esto? Sería, a ver, yo sé que toda mi proposición es falsa, ¿sí? ¿Y cómo me doy cuenta de cuál conectiva estoy trabajando? Depende cómo lo leo. Por eso es importante que aprendan a leer esto, ¿sí? Y aquí va la pregunta, ¿cómo leen la proposición que está en verde? Alguien que quiera leerla. Más fuerte, no te escucho. Perdón, se me quedó prendido el micrófono. Ah, A ver, sería dale. la implicación de la negación de la implicación de T y no S. A ver, otra vez. A ver, sería la implicación Ujú, de la negación ujú. de la implicación de T y la negación de S. Bien, Y la doble implicación de S y Q. muy bien, súper, ¿sí? Dice repetir porque dijiste una palabrita ahí. ¿Sí recuerdas cuál fue? Sí, perdón, dije no. Ya, no hay problema. Debemos solo corregir eso. Entonces, miren, yo sé que toda esta proposición es falsa y como leyó nuestra compañera Ivonne, pues empezó diciendo la implicación. Entonces, esto es una implicación que es falsa. ¿Cuándo la implicación es falsa, muchachos? Cuando el antecedente es verdadero y el precedente es falso. Consecuente. Antecedente verdadero, consecuente falso. Bien, entonces antecedente, todo esto es el antecedente, ¿no? Verdadero, consecuente falso. ¿Sí? Entonces, si el antecedente es la negación de una proposición, significa que mi proposición es falsa. ¿Sí o no? Y esta proposición es una implicación. Entonces, ¿cómo sé eso? Ah, bueno, entonces, como esto es falso, T debe ser verdadero, pero la negación de S debe ser falso. Por lo tanto, S debe ser verdadero. ¿Sí ven las conclusiones que vamos sacando? Luego, como S es verdadero y la doble implicación es falso, por el axioma de la doble implicación, Q, ¿qué debería ser necesariamente? Falso. Q debería ser falso. Y si Q es falso, la negación de Q es verdadera. ¿Sí? Ese es el bosquejo inicial que yo hago y todo me baso con los axiomas. ¿Sí? No me invento nada, mire. No me estoy inventando nada. Todo me baso en los axiomas. ¿Sí? Entonces, podríamos escribirlo, ¿no? Aquí. ¿Sí? Voy a escribir una primera parte, luego ya ustedes le completan eso en casa. Entonces voy a poner como mi proposición, o como la proposición, para hacerlo más general. Como la proposición es falsa, entonces esta proposición, ¿sí?, es verdadera y esta otra proposición es falsa. ¿Ya? Luego, aquí me faltó, perdón. Aquí me faltó. Coma. Y esto, la justificación, ¿no? Por el axioma de la implicación. ¿Sí? Primera cosa que hicimos. Luego, vámonos más acá abajo. ¿Sí? Bien, ahora, ¿sí?, por el axioma de la negación,
tenemos, aquí no va coma, tenemos que la implicación entre T y la negación de S es falso. ¿Sí? ¿Cierto? Punto. Luego, por el axioma de la implicación, le voy a hacer todo de una vez. Luego, por el axioma de la implicación, T es verdadero y la negación de S es falso. ¿Ya? Pongámosle aquí punto seguido. Entonces, S es verdadero por el axioma de la negación. ¿Sí? Voy a poner punto y voy a poner punto aparte porque ahora voy al consecuente. Voy a poner el consecuente de la proposición, ¿sí? Haciendo mención a la que estamos estudiando, ¿no? Y aquí voy a poner el consecuente, que era esto. Es falso, era falso, ¿no? Sí, es falso. Y S es verdadero, coma. Entonces, por el axioma de la doble implicación, Q es falso. ¿Ya? Voy a mover esto un poquito más abajo. Ahí. Concluyamos. Finalmente, por el axioma de la negación de Q es verdadera. ¿Sí? Y colorín colorado. ¿Tienen alguna pregunta de este ejercicio? ¿Alguna duda? ¿No? Veamos el otro, ¿ya? Veamos el otro que estaba planteado. ¿Qué piensan de este que está aquí? ¿Es verdadero? ¿Es verdadero? ¿Alguien que diga lo contrario? Es verdadero. ¿Ya? ¿Y esta R que está aquí influye en algo? ¿O no? No. Veámosle. Miren. Lo voy a explicar y quiero que ustedes en casa les repasen este ejercicio y repasen la redactada. ¿Estamos? Entonces, ahorita les voy a explicar. Tomen los apuntes que sean necesarios. En su casa lo van a ir redactando ahí bien bonito, tomando como ejemplo las que yo hice. Entonces, a ver, miren. Yo sé que esta proposición es falsa, ¿no es cierto? Esta proposición es falsa. Entonces, por el axioma de la disyunción, esta proposición es falsa y esta proposición es falsa. ¿Sí? Noten que esta es la disyunción de la conjunción de P y Q y la negación de S. ¿Sí? Entonces, la conjunción de P y Q será falso y la disyunción, y la negación de S también será falso. ¿Sí? Pero aquí la conjunción de P y Q es falso. La conjunción de P y Q tiene 3 chances para ser falso, ¿no? Cuando las dos son falsas o cuando una de ellas es falsa. ¿Sí?
Entonces como que hay un poquito de ambigüedad, pero no hay ningún problema porque vean que si la negación de S es falso, S va a ser verdadero. Entonces me voy a saltar ahora a acá. ¿Sí? Entonces, si la negación de S es falso, S es verdadero. ¿Sí? Y si S es verdadero, toda la proposición va a ser verdadera. En otras palabras, no me interesa qué proposición está aquí. Puede estar la proposición que quiera. ¿Sí? Puede ser una proposición verdadera, puede ser una proposición falsa. Cualquier proposición puede estar ahí. Que como el consecuente ya es verdadero, la implicación entre esas dos proposiciones es verdadera. ¿Sí? Entonces tú dirás, Inge, ¿y qué pasa si esto es verdadero? Verdadero, verdadera, la implicación es verdadera. ¿Qué pasa si esto es falso? Falso, verdadera, la implicación es verdadera. O sea, en este ejercicio, en pocas palabras, no importa esta proposición que está acá. Puede ser la que te dé la gana. ¿Sí? Cualquiera. Que como el consecuente es verdadero, la implicación ya es verdadera. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? ¿Alguna preguntita? ¿Cómo yo justifico eso? O sea, no voy a poner en mi justificación, puede estar la proposición que me dé la gana. O sea, no voy a poner así, ¿no? O sea, la justificación va a ser el axioma de la implicación. ¿Sí? El axioma de la implicación te está diciendo eso. Si el consecuente es verdadero, tu implicación va a ser verdadera. Sin importar el valor de verdad del antecedente. Antecedente puede ser verdadero, antecedente puede ser falso, que ya tu implicación es verdad. ¿Sí? ¿Estamos? ¿Tienen alguna pregunta? ¿No? Entonces les queda de tareita ahí en su cuaderno mismo volver a revisar este ejercicio y armarse ahí una redacción bien bonita, ¿no? Teniendo en cuenta los dos ejercicios que vimos anteriormente. ¿Sí? Bien. A ver, vamos avanzando. En sus notas de clase tienen algunos ejercicios también. Si quieren revisarlas, tienen algunos ejercicios de ahí que pueden trabajarlos. A ver. Ahora quiero avanzar a lo siguiente. Por ahí, y justamente tiene que ver con lo que vamos a ver ahorita, un compañero escribía en el chat, ¿sí? ¿Cómo identificar cuando es una tautología? Bueno, primero tengo que definir lo que es una tautología para poder identificarlo. Acuérdate que un concepto que no ha sido definido no sirve para nada. ¿Ya? Entonces, vamos a hacer aquí un pequeño break de 1 minuto. ¿Sí? Yo sé que esto puede ser complicado para algunos, tedioso para otros. Entonces, prendan sus camaritas, porfa. ¿Sí? Prendan las camaritas. Entonces, vamos a estirarnos un poquito ya. ¿Sí? Estirémonos un poquito. Crucen las manos, ¿no es cierto? Para arriba. Cuenten hasta 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3. Elisa, no te veo. 4, 3, 2, 1. Bien. Aflojen. Otra vez a la izquierda. 1, 2, 3, 4, 5. Al otro lado. 1, 2, 3, 4, 5. Bien. Movimiento de cuello. Adelante, atrás. Adelante, atrás. Izquierda, derecha.
Ahora rotamos. Rotamos hacia un lado. Eso, rotamos hacia el otro. Ya. Bien, hombros un poquito. Hombros hacia atrás. Y ahora hombros hacia adelante. ¿Ya? Ahí estiren los piecitos un poco, igual. Estar sentado todo el día frente al computador, sí, es un poco pesado, ¿no? Bueno, ustedes ya, en cierto modo, ya están acostumbrados, ¿no? Casi un año hemos pasado así. Pero sí, hay que consentir un poquito al cuerpo, darles unos estiramientos, porque si no luego pasa factura. Y ahorita ustedes que están jóvenes ya han de estar con dolor de espalda, dolor de cuello, de brazo. ¿Ya? Bien, y de paso oxigenamos el cerebro. Otros días hacemos ejercicios de otro tipo, ¿ya? A ver, vean. Ahora regresemos a la clase. Si desean, igual pueden apagar la camarita. A ver, pensemos en lo siguiente. Pensemos en esta proposición. ¿Sí? Y analicémosla. Entonces, ¿qué valores de verdad puede tener P? La proposición P. ¿Verdadero o falso? Ya. Siempre una proposición o es verdadera o es falsa, ¿no es cierto? Entonces, supongamos, en este caso, que P es verdadero. ¿Ya? Supongamos que P es verdadero. Si P es verdadero, la negación de P, ¿qué será? Falso. Falso. ¿Ya? ¿Quién te garantiza eso? La negación. El axioma de El axioma de la negación. Bien. Si P es verdadero y la negación de P es falso, la conjunción entre estas dos proposiciones, ¿qué será? Falso. Falso. ¿Quién me garantiza eso? El axioma de la El axioma de la conjunción. La opción de la conjunción. Bien. Y si esta proposición que es representada en paréntesis es falso, la negación de esa proposición, ¿qué será? Verdadero. Verdadero. Bien. ¿Quién me garantiza eso? El axioma de El la axioma de la El negación. axioma de la negación. De la negación. Muy bien. Ay, entiendo. He considerado eso tomando a P como verdadero. Ahora, ¿qué pasaría en el otro caso? ¿Qué pasaría si P fuese falso? La negación de P sería verdadera Verdadero. por el axioma de la negación, correcto. La conjunción entre estas dos sería falsa por el axioma de la conjunción. Y toda la proposición sería verdadera por el axioma de la negación. ¿Sí? Entonces, mira, esta proposición que solamente depende de P, ¿ya? Cuando P fue verdadero, la proposición fue verdadera. Y cuando P fue falsa, la proposición también fue verdadera. ¿Ya? Este es un tipo de proposiciones que nos interesan a nosotros. Porque como les dije el primer día de clases, a nosotros en matemáticas nos interesa trabajar con verdades. No a verdades a medias ni falsedades. Nos interesa trabajar con verdades. Y esta es una proposición que siempre es verdadera. ¿Ya? ¿Estamos? Fíjense en esta. Y estuvimos hablando, me parece, de esta ayer. ¿Qué piensan de esta? Si quieren, podemos hacer una tabla de verdad para esta proposición, si desean. Cuando P es verdadero, cuando P es falso. La negación de la proposición, ¿qué sería? Pues sería falsa
verdadera. Axioma de la negación. Luego, la disyunción entre estas dos. Verdadero, falso, verdadero, falso, verdadero, verdadero. Axioma de la disyunción. Verdadero, falso. No. ¿Sí ven? Esta proposición, la disyunción de P y la negación de P, ¿sí? Porque así es como se leería, ¿no? La disyunción de P y la negación de P es una proposición que siempre es verdadera, ¿sí? Independiente del valor de verdad de P. Esa proposición es siempre verdad. ¿Estamos de acuerdo? Estas dos proposiciones que les acabo de poner, ¿sí? Son las representaciones del tercero excluido y del principio de no contradicción, ¿sí? Son como se los representa el tercero excluido. Y nota que ambas son verdades. Los axiomas son verdades. Ojo, estas son las representaciones, ¿sí? Principio de no contradicción, principio del tercero excluido. Entonces, muchachos, hay proposiciones, existen proposiciones que sin importar el valor de verdad de P, de Q, de R, o sea, de las proposiciones mediante las cuales están expresadas, esas proposiciones son siempre verdaderas. Y una proposición que siempre es verdadera recibe el nombre de tautología. Y a esas proposiciones son a donde nosotros vamos a apuntar, porque estamos completamente seguros que son verdades. O sea, no hay un caso en donde es falso, ¿sí? Por ejemplo, yo, si es que estuviera trabajando en matemáticas, voy a regresarme acá, ¿sí? Yo no me atrevería, por ejemplo, a usar una proposición de este estilo, aquí como está subrayado en amarillo, ¿sí? Porque hay un caso en donde es falso. Tú dirás, pero Inge, hay tres en donde son verdaderos, pero hay uno en donde es falso. Y Dios no quiera que me toque el caso en donde P es verdadero y Q es falso. Entonces, estos tipos de proposiciones no me sirven a mí en las matemáticas. Me van a servir las que son siempre verdaderas. O sea, que aquí al final de la tabla me dé verdadero, 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 verdadero. La otra que hicimos, no me sirve igual. Mira. ¿Sí? Tampoco. No me sirve. ¿Sí? Me serviría algo como lo que tenemos acá. Juan Daniel, dime. Profe, entonces la única forma de saber si una proposición es verdadera sería resolviéndola, ¿verdad? O sea, que es verdadera, que siempre va a ser verdadera. Ajá, sí. Bueno, no resolviéndola, podríamos hacer su tabla de verdad. Jordán Alejandro. Ya. Ya una preguntita. O sea, ¿es tautología solo si absolutamente todas son verdaderas, aunque sea solo una falsa? No es tautología así, ¿verdad? ¿O no? Todas deben ser verdad. Y si no es negación o contradicción o algo así, ¿no es cierto? Ya vamos a hablar de eso. Ajá. Ya, gracias. Neudo. Inge, y si todos sus resultados son falsos, ¿cómo se le llama? Ya vamos a hablar de esa también. Ya. ¿Sí? Ya vamos a... Enfoquémonos en estas que están aquí primerito. A ver, entonces les voy a poner este texto acá. Y este texto dice que esto, ¿no es cierto?, aplica. Les voy a ponerles aquí. Vamos a poner en rojo esta proposición. Y esta otra proposición son siempre verdaderas. ¿Sí? Entonces, lo dicho aplica a cualquier proposición que tenga la misma característica que la proposición. Ser verdadera independientemente de los valores de verdad de las proposiciones mediante la que se expresa. ¿Sí? O sea, no importó, mira, que P sea verdadero o que P sea falso, no importó. La proposición al final siempre fue verdadera. Te pongo un ejemplo, otro ejemplo más.
Mira, esta que está aquí. ¿Sí? No, esa creo que ya la vimos. Vamos a esta. Ya. Quiero que hagas una tabla de verdad de esta proposición. Vamos a ponerle un rojo. ¿Sí? Realice la tabla de verdad de esto. A ver, vamos a trabajar. 2 minutitos. Está facilito eso. Prendemos las cámaras y a trabajar. Bien, ¿qué les quedó? Todo verdadero. Todo verdadero. Sí, ¿no? Sí, sin importar el valor de verdad de las proposiciones que están ahí, o sea, de R y T, esto fue siempre verdadero. Y lo voy a hacer rapidito. R, T, ¿sí? Y voy a jugar un poco ya. Si me dejan. Verdadero, falso, falso, verdadero, falso, falso, verdadero, verdadero. ¿Ya? Voy a jugar un poco con la tabla. Tal vez dirán, está todo en desorden. Pero lo que yo tengo que garantizar es de que estén las 4 opciones. ¿Sí? Entonces, a ver, yo necesitaría el de la implicación. Entonces, ¿qué me va a quedar? Me va a quedar el falso, verdadero, verdadero, verdadero. ¿Sí? Axioma de la implicación. Vamos, con la otra sería la implicación entre R y T. Aquí, la conjunción, ¿no es cierto? Conjunción entre estas. A ver, entonces, ¿qué tendríamos? Axioma de la conjunción. Ambas verdaderas para que la conjunción sea verdadera. Entonces tendría falso, 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 verdadero. ¿Sí? Axioma, conjunción. Y al final tendría mi proposición, que es el antecedente, y acá el consecuente. Entonces, ¿qué tendríamos? Tendríamos axioma de la implicación. Falso, falso, verdadero. Falso, verdadero, verdadero.
falso, falso, verdadero y verdadero, verdadero, verdadero. ¿Sí? Axioma de la implicación. ¿Ya? Siempre fue verdadero. ¿Sí? Por eso les digo, o sea, tú una vez de que ya hayas escrito la proposición, el valor de verdad de esa proposición ya está sentado. ¿Sí? O sea, la proposición que tú quieras, que te inventes, el valor de verdad de esa proposición ya está escrito. Lo único que tú haces es descubrirla. Cuándo es verdadero, cuándo es falso. En este caso, es una proposición que siempre es verdadera. ¿Sí? Y aquí jugué un poquito en el orden, ¿no? ¿Sí ves? Esto ya es con práctica. ¿Sí? Les recomiendo que al comienzo lleven ese orden, ¿no? Verdadero, falso, luego de 2 en 2, luego de 4 en 4. A este tipo de proposiciones, como ya hemos estado mencionando en la clase, las conocemos como tautologías. ¿Sí? Y vamos a definir lo que es una tautología. Y de paso vamos a definir lo que es una contradicción. ¿Sí? Entonces, miren, una tautología dice, una proposición que se expresa mediante otras proposiciones se denomina tautología si su valor de verdad es verdadero, independientemente de los valores de verdad de las otras proposiciones. ¿Sí? Entonces, si yo tengo una proposición que es verdadera independientemente del valor de verdad, en este caso, por ejemplo, de R y T, esta siempre verdadera, le vamos a llamar tautologías. ¿Sí? Por ejemplo, la que está acá, la disyunción entre P y la negación de P, es una tautología. Esta que está más acá arribita, la negación de la conjunción de P y la negación de P, también es una tautología. ¿Sí? La negación de una tautología se denomina contradicción. ¿Sí? La negación de una tautología se denomina contradicción. Les voy a poner un ejemplo de contradicción. Déjenme pensarle. Ya. A ver, este es un ejemplo de contradicción. Vamos a ponerle así. P implica T. Y negación de T, por ejemplo. Ahí. Y P. A ver, déjenme pensarle. Ya. Sí, si no estoy mal, este es un ejemplo de contradicción. ¿Ya? Y si quieren podemos verle ahorita. P, T, verdadero, verdadero, falso, falso, verdadero, falso, verdadero, falso. A ver, la implicación entre P y T. Axioma de la implicación. Entonces tendría verdadero, falso, verdadero, verdadero. ¿Sí? Negación de T. Falso, verdadero, falso, verdadero. Este es axioma de la negación. La conjunción entre las dos. Y me daría, a ver, vamos, falso. Falso, 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 verdadero. Axioma de la conjunción. Y luego, vamos a poner aquí. Y la negación de T y P, ¿no es cierto? Conjunción entre estos. Axioma de la conjunción otra vez, ¿no? Entonces tendría falso, verdadero, falso, falso, verdadero, falso, 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 falso y verdadero, falso, falso. ¿Sí? Axioma de la conjunción otra vez. ¿Sí? Las contradicciones, en cambio, son proposiciones que siempre son falsas. ¿Sí? Por eso son las negaciones de las tautologías que siempre son verdaderas.
¿Estamos? O sea, si yo tengo una contradicción, ¿cómo a una contradicción puedo volver la tautología, muchachos? Con el axioma de la negación. Con la axioma de la negación. Con la negación de esa proposición, correcto. O sea, por ejemplo, si yo tengo esta proposición que está aquí y me doy cuenta de que siempre es falsa, o sea que es una contradicción. Si yo niego esta proposición que está acá, ¿sí? Si yo la niego, obtendré una proposición que siempre es verdadera, es decir, que es una tautología. ¿Ya? Eso es lo chévere de esto. Entonces tú dirás, chuta, mi proposición es siempre falsa, es una contradicción, pero pues no hay problema. La niegas y ya tienes una proposición que siempre es verdadera. ¿Sí? No sé si tienen alguna pregunta. ¿Alguna preguntita? ¿No? Entonces, si yo te preguntase, ¿cómo puedo saber si una proposición es una tautología? Robert. Es cuando es verdadera. Pero ¿cómo la sé? ¿Cómo sé? Haciendo una tabla de verdad. Puedo hacer una tabla de verdad. ¿Sí? Pero luego, nosotros ya vamos a tener el ojo clínico para poder, simplemente viendo una proposición, saber si es que es una tautología o no. ¿Sí? Y nos vamos a ir entrenando poquito a poquito en eso. En la próxima clase voy a intentar trabajar, o sea, la próxima y la siguiente, voy a trabajar un poquito con ustedes en eso. ¿Sí? Ir trabajando esta idea de simplemente viéndola, ya sé que esa es una tautología. Bien, para cerrar la clase, quiero mostrarles algunos tipos de tautologías que existen. ¿Sí? Pueden haber varios tipos de tautologías, ¿no? O sea, varias proposiciones que son siempre verdaderas. En su material, pues tienen muchísimas, ¿sí? Tienen muchísimos. Miren, les voy a poner aquí un primer grupo. Vamos a copiar y pegarlos acá. ¿Sí? Y estas son tautologías, muchachos. Y les podemos dar nombres y apellidos. Mira, la primera era la doble implicación de la conjunción de P y Q y la conjunción de Q y P. ¿Sí? Conmutativa de la conjunción, dice. La doble implicación de la disyunción de P y Q y la disyunción de Q y P. La doble implicación de la conjunción de P y Q y R y la conjunción de P y la conjunción de Q y R. A ver, ¿quién me ayuda leyendo la última? Tiffany, a ver. Es la doble implicación de la disyunción de P y Q y R y la disyunción de Q y R y P. Ya, Perdón, bueno, de P y la ahí disyunción de Q y R. Ajá. Ya, ok, muy bien. ¿Sí? Entonces, miren, estas son tautologías. Cada una de ellas son tautologías. ¿Sí?
¿Sí? Todas estas son tautologías. Y podríamos comprobarlo. Entonces, ¿cómo comprobaría que ellas son? Te avientas una tabla de verdad y al final siempre es verdadero. ¿Sí? Y esto es interesante, muchachos, porque, por ejemplo, ya vamos a ver que cuando una doble implicación es una tautología, a eso le llamamos equivalencia lógica. O sea, luego para nosotros, si es que yo digo que P representa la proposición A es distinto de 0 y digo que Q representa la proposición B es distinto de 0, yo puedo decir, fíjate, A y B son distintos de 0, pero también puedo decir B y A son distintos de 0. ¿Y por qué puedo hacer eso? Porque sé que es verdadero. ¿Sí? Y luego, por ejemplo, en la segunda, P representa A es distinto de 0, Q representa O, A es igual a 0. Entonces yo podría decir, A es distinto de 0 o A es igual a 0, y también podría decir, A es igual a 0 o A es distinto de 0. ¿Sí ven? ¿Por qué puedo hacer eso? Porque son Profe. tautologías. Diga. Esa parte no entendí, disculpe, ¿podría volver a repetir? ¿Cuál parte, amigo? Creo que dijo que A es distinto de 0 o B es distinto de 0. No entendí esa parte que acabas de Ya. explicar. ¿Por qué? O sea, como esto es una tautología, ¿sí? Yo podría decir, A es distinto de 0, que está representado por la letra P, o A es igual a 0, que está representado por la letra Q. Y luego yo podría decir, A es igual a 0, que es la letra Q, o A es distinto de 0, que es la letra P. ¿Sí? Y puedo usar esto porque sé que son tautologías. ¿Sí? Se puede hacer uso de lo que está acá. Todas estas, muchachos, son ejemplos de tautologías. ¿Estamos? Misma cosa para los que están acá abajito. A estas las vamos a volver a estudiar después, cuando hablemos de equivalencias lógicas. Quiero mostrarles otros ejemplos. Miren, acá. Esta es otra. Esta es otra tautología. Vamos a ponerle aquí. ¿Sí? Y esta tautología tiene nombre y apellido. Se la llama modus ponens. ¿Sí? ¿Estamos? Nos dice que este es el nombre de esta proposición. ¿Sí? ¿Cómo leerían esa proposición que está ahí? Robert. Se leería la implicación de la conjunción de la implicación de P y Q, y P y la implicación de Q. Bueno, ya no la implicación, ¿no? Porque ya la mencionaste al comienzo. Y Q. Hay Q nada más. ¿Sí? Y ya no la voy a nombrar así, como acaba de leer Robert. Sino, cuando yo vea esto, digo, este es el modus ponens. ¿Sí? Y sé que esto es una tautología, lo puedo demostrar. No sé si se dan cuenta que es la misma que está aquí. Solo que en vez de R he puesto P y en vez de T he puesto Q. Es la misma, ¿no? ¿Sí le ven? Dime, Ivonne. Perdón, Inge, se me quedó levantada la mano. Ok. Juan. Ya. Ya se cerró el OneNote. A ver. Se cerró.
Ya hay. ¿Sí? Entonces miren lo que dice este modus ponens. Dice, si la implicación entre P y Q y P son verdaderas, necesariamente Q es verdadera. ¿Sí? Eso es lo que dice este modus ponens. ¿Estamos? Esta es una tautología. ¿Sí? Está representada acá. ¿Sí? Solo que en vez de P he puesto R y en vez de Q he puesto la letra T. Vamos para acá. Y con esto ya terminamos. Veamos una siguiente y quedamos ahí. A ver, esta es otra. Mira. A esta otra tautología se le conoce con el nombre de modus tollens. ¿Sí? ¿Cómo leerían esta proposición? A ver, ¿quién me ayuda? A ver, Ivonne. A ver, sería la implicación de la conjunción de la implicación de P y Q y la negación de Q y la negación de P. Muy bien. ¿Sí? Entonces tengo esta proposición. Dice la cual es una tautología. ¿Cómo yo podría saber que esa es una tautología? Fácil. Hago una tabla de verdad y me doy cuenta de que pues siempre es verdadero. ¿Sí? Y este modus tollens dice que si la implicación entre P y Q y la negación de Q son verdaderas, necesariamente la negación de P es verdadera. O lo que es lo mismo, si la implicación entre P y Q es verdadera y Q es falsa, necesariamente P es falsa. De esto ya vamos a hablar la siguiente clase. ¿Sí? Y solamente quiero que vean la estructura que tiene modus tollens. ¿Sí? Entonces, cada vez que tú veas esta misma estructura que está aquí, tú te darás cuenta que es un modus tollens, o sea, que es una tautología. ¿Sí? Mira, por ejemplo, me voy acá arriba. Acá. Esta proposición que está aquí es un modus tollens. Mira. La implicación de la conjunción de la implicación de R y S y la negación de S y R. Solo que yo en vez de P le puse R y en vez de Q le puse S. Pero esto es modus tollens. Es una tautología. Y por eso es que aquí salió algo raro, porque esto nunca puede ser falso. Nunca va a ser falso. ¿Sí? Esta proposición siempre es verdadera. ¿Sí? Puedes hacer una tabla de verdad de esta que está aquí. Y vas a ver que es una proposición que siempre es verdadera. A esa se le conoce con el nombre de modus tollens. ¿Sí? Es otra tautología. ¿Estamos, muchachos? Vamos a quedar ahí. No sé si tienen alguna pregunta. Malin. Buenas tardes, ingeniero. Ingeniero, una pregunta. Hay que aprendernos específicamente esa estructura de modus tollens y de modus ponens, digamos porque la una tiene negación y la otra no. Entonces hay que aprendernos específicamente esa estructura. Ya, lo que tienes que recordar es la forma. Sí, la forma que tiene. ¿Ya? Porque, por ejemplo, mira, para el modus ponens, por ejemplo, yo puedo tener algo así. Perdón, aquí es P. Y aquí T. ¿Sí? Yo puedo tener esto. Y si tú observas de la forma,
sigue siendo un modus ponens. ¿Estás de acuerdo conmigo? Sí. ¿Sí? Pero también puede estar así. ¿Seguirá o no seguirá siendo un modus ponens? Yo creo que no. Sería un modus tollens. Modus tollens, algo así. Modus ¿Tiene la forma de modus tollens? Sí, tiene la forma. Yo creo que no, porque aquí tiene Q y aquí tiene la negación de Q. O sea, aquí tiene la proposición y acá tiene la negación de la proposición, de la misma. Y aquí tengo T y aquí tengo P, que son dos proposiciones distintas. Esta que está aquí sigue siendo modus ponens. Porque, ¿quién toma el lugar de Q? La negación de T. ¿Sí ves? Ahí. Mira. Aquí está Ya, T, gracias. aquí está T. O sea, lo que tenemos que recordar es la forma. La forma que tiene. ¿Sí? Y con esto ya cierro. Por ejemplo, acá. Pregunta para todos igual. ¿Será un modus ponens o será un modus tollens? Un modus tollens. Mateo dice modus tollens. ¿Qué dice el resto? Un modus ponens. Es un modus Modus tollens. Es un modus ponens. tollens. El segundo. Ya. Modus tollens. No hay pollens. ¿Es ponens o tollens? Sí, dije mal, profe, perdón. Tollens. Tranquilo. Modus Este es un tollens. modus tollens, muchachos. Modus tollens. Este es modus ponens, ¿no? Modus tollens, o sea, noten. Y voy a rayar otra vez aquí. Miren. Vamos con otros colores. Vean. ¿Quién toma el lugar de P? La negación de R. Lugar de P, la negación de R. ¿Quién toma el lugar de Q? S. ¿Quién toma el lugar de Q? S. ¿Sí? Y de ahí es lo mismo. Implicación, conjunción, negación de esta, implicación, negación. Es un modus tollens. Poco a poco el ojo se va a ir acostumbrando. ¿Sí? Entonces al final ya no vamos a necesitar hacer tablas de verdad de todo, sino que ya vamos a, pues esto es un modus ponens, esto es un modus tollens, esta es una contrapositiva, esta es la negación de la implicación, esta es la distributiva de la conjunción, esta es ley de Morgan, etc. ¿Sí? Pasito a pasito. Bien, quedemos ahí. Por favor, repasen, hagan las actividades diarias, ¿sí? No se olviden de hacer eso. Sigan leyendo el material, repasen los ejercicios que hicimos. El día lunes vamos a continuar con tautologías, veremos algo que se llama la equivalencia lógica y las reglas de inferencia. ¿Estamos? Y yo creo que ya, tal vez el martes... tengamos ya la última clase de lógica, ya seguiremos avanzando con conjuntos. ¿Estamos? No sé si hay alguna pregunta, observación. Si no, pues ahí quedamos. Profe, ¿Vale? ¿eso que teníamos que escribir en el ejemplo es deber para mañana o solo es tarea para nosotros? Es para ti. Para Ya. que repases. Ajá. No me lo tienes que presentar. Mali, ¿tienes alguna pregunta? ¿No? Bueno, nos vemos la siguiente clase, muchachos. Que la pasen bonito. Buena tarde. Hasta el luego, lunes, profe. ingeniero. Hasta el lunes.